creo que estamos muy agradecidos por la respuesta que hemos tenido particularmente de Venezuela, de los venezolanos, de la prensa en Venezuela. Me da mucha, no sé, simpatía el poder estar con ustedes cuando ya obtenía a través de las redes sociales el cariño, el respeto con que han recibido la programación y especialmente el programa. Mucha gente me pregunta de otros países, ¿por qué tantos venezolanos en Cala? Porque la verdad que dominan el programa. Y yo les digo, bueno, Albita, la cantante cubana, tiene una canción que dice, ¿y qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba o de ser cubana? Entonces le digo yo a la gente, ¿y qué culpa tengo yo de que vengan tantos venezolanos y que haya tanta gente con talento y que haya tanto que mostrar, pero que además de eso Venezuela sea un foco de interés noticioso a nivel continental y a nivel mundial? O sea, eso no lo fabricó nadie, eso es la realidad del país. Y es por eso que tanto en materia política como en materia de escritores, que hemos tenido varios, como por ejemplo de programas de inspiración, que son los que a mí en lo particular más me dejan, hemos tenido invitados venezolanos. El caso de Michael Melamed, que yo siempre lo menciono y digo, es uno de los más ilustres invitados que he tenido en este año del programa, y es venezolano. Entonces, su historia la compartió con todo el continente, fue uno de los programas más hermosos. Y por ahí, bueno, pues ha habido de todo, política, reinas de belleza, y van a seguir viendo muchos más personajes venezolanos. Entonces, para nosotros, la idea es poder responderles algunas preguntas, interactuar con ustedes, que se sientan de una manera relajados aquí, porque ese es el interés que yo tengo cada noche cuando hacemos el programa, que mis invitados, aunque no nos hayamos conocido nunca, y lleguemos a conocernos 5 minutos antes de ir al aire, pues tengan esa impresión de que hay confianza, de que nos podemos relajar y de que además es una conversación sin juicios, simplemente para ser escuchados. Entonces hoy me toca escucharlos a ustedes, díganme lo que quieran y si tienen preguntas yo les puedo contestar algunas dudas, y si no, pues nada, conversamos como buenos amigos, que espero que seamos a partir de esta primera visita. Y una cosa sí quiero decir, gracias por todo ese apoyo que nos dan. Gracias por hasta hacer noticia de algunos de los tweets que mando, como el día de César Farías. Me metí en líos con relaciones públicas de mi empresa, porque al César Farías no llegar a tiempo, yo lo publiqué en Twitter. Acostumbro a decir lo que pienso y de la manera en que lo pienso. No creo que hubo irrespeto al decir que cuesta llamar. No llamaron, es la verdad. Y después tuvimos una de las grandes entrevistas y grandes sorpresas en el programa, porque a mí me habían dicho, y yo se lo dije a él, por eso se lo estoy diciendo a ustedes, me habían dicho, el señor es petulante, es arrogante y es engreído, creo que te vas a aburrir. Para mí fue una lindísima experiencia, tuve una excelente conversación, yo no soy experto de fútbol, y realmente me mantuvo interesado por toda una hora. Entonces, son de esas grandes sorpresas que se dan, pero gracias, porque realmente cuando yo vi que había notas de prensa escritas basadas en esos 3 tweets sobre lo de César Farías, yo digo, wow, tengo que tener cuidado que pongo en Twitter, porque en Venezuela todos lo están publicando, ¿no? Entonces les agradezco muchísimo que estén tan pendientes al programa, y lo único que les prometo es que si hasta ahora han estado pendientes, ahora van a tener que estar el doble, porque después de mi primera visita aquí, me llevo una cantidad de tarjetas de gente que ya en menos de 24 horas he conocido, así que vendrán muchos más invitados venezolanos, no solo venezolanos que viven en Miami, sino venezolanos que residen acá y que puedan ir al programa. Bueno, hay muchos periodistas que te quieren entrevistar. Vamos a darle la palabra a Carolina Jaime Branger, que está por acá, y me encantaría si todos se sentaran para que todos pudieran ver a Ismael, por favor. Bienvenido a Venezuela. Gracias, Carolina. Por estar aquí. Viniste a ver los dos extremos de Venezuela. Viniste a ver las mujeres más bellas, por las que tenemos fama, y también tenemos fama por un petulante, engreído, grosero, que no es César Farías. Si tú pudieras entrevistar a Chávez, ¿qué le preguntarías? ¿Qué pregunta? Lo primero que tengo que preguntarle como periodista y como ser humano es ¿cómo está su salud? Porque realmente creo que si hoy me dices que voy a entrevistar al presidente Chávez, creo que esa es la primera pregunta que tendría en mente. Porque el estilo de entrevistas que yo hago es una entrevista que no es una entrevista para instigar. Yo no me considero juez, entonces no van a ver en mí a un confrontador,
porque ese no es el programa que yo quiero hacer. Para eso sobran personas y periodistas que se han especializado en confrontar, en indagar, en meter el cuchillo en las llagas. Ese no es mi estilo. Mi estilo es justamente que las personas se sientan que hay una zona de confort donde yo les voy a preguntar mis dudas, donde como periodista voy a indagar lo que supuestamente estoy tratando de obtener como verdad. Y en el caso de los políticos, que es el propósito que sería con el presidente Chávez, decirle, presidente, para un político es muy difícil el dialogar, porque los políticos están muy acostumbrados a discursar, todos en general. Dialoguemos e intentemos no confrontarnos, como ya me ha pasado con muchos, en que me he sentado a conversar y a dialogar, y entonces es una pregunta que hago y lo que contestan no es con la respuesta, es con una repregunta a lo que estás preguntando. Entonces así no hay diálogo. Yo creo que si te preguntan tú respondes, pero no respondes con otra pregunta. Ojalá eso se pueda dar. Yo no pierdo las esperanzas, siempre lo digo, me encantaría entrevistar al presidente Chávez, y la verdad creo que lo primero sería la salud, y lo segundo sería, presidente Chávez, ¿qué le pasa por la mente si se tiene que jubilar? ¿Qué va a hacer con su tiempo? De nada. Eva Gutiérrez. Hola. Una de las cosas que me llama la atención es que saliste de Cuba para ir a Canadá, a Toronto. ¿De qué manera lograste salir de Cuba para lograr tu futuro y tu destino, que es el periodismo? Esto no lo sabe nadie. Qué bueno. Porque no lo sabía nadie, porque yo nunca lo he contado en público. Venezuela iba a ser mi destino, pero no lo fue. Y no lo fue, y en aquel momento, año 1996, un cubano con pocas oportunidades de salir de Cuba, y yo queriendo salir para explorar el mundo, tenía un amigo, compañero además de trabajo de la radio de Santiago de Cuba, ya creo que falleció, por cierto que me parece que falleció aquí enfermo, porque no era una persona muy mayor, Oscar Vázquez. Él vino a trabajar en un proyecto acá de una televisora que se iba a llamar, o se llamó, no surgió, Teleéxito. Y recuerdo que él me mandó una carta de invitación para que yo fuera parte de ese proyecto de Teleéxito. Y llegó la carta de invitación. En Cuba, que todo se tiene que procesar a través del Estado, se procesó la carta de invitación a través de la Asociación de Jóvenes Creadores Hermanos Ahí, me dieron el permiso de salida, me estamparon una visa para Venezuela, todo lo tenía, pero Oscar me dijo, Ismael, lo único que yo no te puedo es pagar el pasaje a Caracas. ¿Y qué pasó? En un momento donde yo no ganaba dinero en dólares, era como 400 y tantos dólares pagarse el pasaje de La Habana a Caracas, no tenía cómo tener ese dinero, y se me venció esa visa de entrar a Venezuela y perdí la oportunidad, año 1996, de venir de La Habana a Venezuela. Pero fíjate las cosas de la vida que no se dio, y después yo en ese momento dije, pero ¿por qué no se ha dado, Dios mío? O sea, me has puesto como que la oportunidad que yo estoy pidiendo de conocer otro país, de vivir otras realidades, más allá de la política, porque todo se malinterpreta con política. Yo creo, como siempre repito, que la gente tiene la opción de vivir donde le venga en gana, más allá de la política. Es que si existe la libertad de movimiento tecnológico en redes sociales, en televisoras, que aquí ustedes ven las televisoras que salen de Estados Unidos, de México, de España, ¿por qué los ciudadanos del mundo tenemos que estar restringidos a fronteras? Cada cual que vaya donde quiera. Esa es mi premisa. No se dio lo de Venezuela y se dio lo de Toronto en el 98, que me invitaron a animar un festival multicultural, y yo fui como maestro de ceremonia, mentí porque me preguntaron si yo hablaba inglés, y dije que sí, pero me aprendí unas frases en inglés, y bueno, fue un desastre cuando llegué a Toronto. Pero ahí, la verdad, me gustó mucho el modelo de Canadá como país, que me pareció capitalista, socialista, y dije, pues aquí me quedo, y empecé totalmente de cero. Esa es la historia. Gracias a ti. Eduardo Chapín. Bueno, echaste el cuento del viaje de Venezuela, llegaste a Canadá. Ahora, dentro de esta etapa de CNN, ¿cuáles son las personas entrevistadas que de verdad, aunque tú hiciste todo lo posible, eran imposibles de entrevistar? O vinieron, o en dicho de otra palabra, vinieron así prejuiciados contra ti,
Y con respecto a qué otras personas te gustaría entrevistar en un futuro, que si se da esa oportunidad. Bueno, muchas personas están en la lista de entrevistas a futuro. Por ahí voy a empezar, que es más fácil. Por ejemplo, Hillary Clinton, la acabo de conocer en persona la semana pasada en República Dominicana, y para mí fue un honor porque me invitaron a Dominicana a ser el maestro de ceremonias del 5º Foro de Competitividad de las Américas, pero yo no sabía que iba a estar Hillary Clinton, y mucho menos sabía que me tocaría presentarla. Y tuve la oportunidad, después que se acabara el evento, de poder decirle a ella y su personal de prensa en medio del avispero de seguridad, cuando salíamos, para mí sería un honor el poder hacerle una entrevista de toda una hora, de perfil, de personalidad, de su historia. Y ella me dijo, bueno, pues trabajemos en la agenda con nuestra oficina, y me encantó eso porque es una de esas cosas que uno quiere hacer como periodista y lograrla. El presidente estadounidense, Barack Obama, me encantaría poder entrevistarlos. De artistas, por ejemplo, Julio Iglesias, da muy pocas entrevistas, entonces yo digo, me encantaría poder conocer un poco más la vida enigmática de alguien como Julio Iglesias. Hay muchos personajes. Mario Vargas Llosa, entrevisté al hijo Álvaro Vargas Llosa, no he podido todavía entrevistar al padre. O sea que hay muchas personalidades que me encantaría, y por eso no me aburro, porque lo bueno del programa es que no es político, no es entretenimiento, y tratamos de resistir la tentación que muchos tienen de encasillarnos. Es un programa de entrevistas. Todo el que tenga una historia que sea interesante para contar, así sea una historia humana y sea desconocido, aunque no sea una celebridad, nosotros lo llevamos. Porque ese es el propósito, es el mostrar una historia, un testimonio. Obviamente cuando es una Gloria Estefan y un Emilio Estefan, pues todo el mundo se queda mirando porque a ver qué va a decir Gloria o qué va a decir Emilio, que son figuras conocidas. Pero, por ejemplo, personajes difíciles de entrevistar. Yo te diría que la entrevista con el presidente ecuatoriano Rafael Correa fue interesante, porque fue una entrevista que, si bien a mí me dejó satisfecho como periodista y él también quedó satisfecho, como se hizo, que siempre se hace en tiempos reales, me tocaba interrumpir a un presidente para irnos a las pausas, y el presidente seguía hablando, pero él no estaba en Enlace Ciudadano, que es un programa donde él tiene el control de micrófono, él estaba en sala. Entonces me tocaba decirle presidente, y eso la gente dice, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué hay que interrumpir? Pero son las reglas de la televisión. Y además se le dijo, aquí hay una ventaja, esto no se va a editar. O sea, que aquí nadie puede venir a decir, quitaron algo que no convino. No, la entrevista sale inédita. Pero la desventaja es que hay que respetar los tiempos comerciales de televisión. Entonces, ahí fue un poco tenso el manejo del tiempo. Y el manejo, obviamente, de que pues, un presidente de un país tiene muchos conocimientos y muchas agallas para contestar y repreguntar. Entonces, hasta cierto modo, pues la entrevista terminó de manera jocosa, utilizando el sarcasmo y cosas así. Y bueno, al final todo el mundo hizo una lectura diferente de esas entrevistas. Pero yo quedé satisfecho, él quedó satisfecho. Y por el estilo, por ejemplo, la de Alicia Alonso fue una entrevista bastante tensa, muy difícil, porque ella dirige el Ballet Nacional de Cuba y no quería hablar de política. Y su historia dentro de 50 años en un país como Cuba mezcla la política. Entonces no era algo traído por los pelos, era algo que simplemente yo le tenía que preguntar de política. Y fue tensa por momentos, y yo diría que está entre las más difíciles. Pero alguna entrevista que tú me digas, wow, has quedado totalmente insatisfecho, yo te diría que en algunas personalmente yo me he quedado 100% satisfecho, pero ha venido alguien del equipo de producción o alguien externo y me ha dicho que es una entrevista la de anoche, entonces me hace dudar. Yo pensé que era mala, pero vienen 3 personas y me dicen qué interesante lo que vi anoche. Entonces yo digo, mira, en la vida todo es cuestión de percepción. Siempre lo digo, te echas un perfume, hay 2 chicas aquí, pueden tener la misma fragancia, a una le huele bien, a otra le huele mal, vienen 2 personas y dicen, este perfume qué agradable, y otra dice, qué peste trae aquella. Entonces, eso es la vida, que todo es percepción y todo es subjetivo, ¿no? Hola, buenas noches, mi nombre es Bedliliani Zulbarán y represento el diario... ¿Cómo? Mi nombre es Bedliliani Zulbarán y represento... Repítelo en cámara lenta porque no lo entiendo. Bedliliani. Bedliliani, ¿pero qué nombre es ese? Muy hermoso, ¿verdad?
¿Pero ese es venezolano? No. Eso es un invento. Correcto. Ya sabía yo. Entonces se están compitiendo con los cubanos en inventar nombres. Begbiliani. Correcto. Me lo aprendí ya. Begbiliani. Ay, Okay. qué bueno. Muy bien. Realmente tengo una duda porque, aunque todos los periodistas tenemos que ser integrales, me gustaría saber qué le hubiese gustado realmente dedicarse Ismael, pues, o sea, a la política, te hubiese gustado a los deportes o al netamente a la farándula. Ah, ¿tú dices en el periodismo? Sí, No. porque como tú realmente tienes un programa donde muestras de todo un poco, sí. entonces me gustaría saber si en algún momento pensaste dedicarte a algo. No, nunca he querido especializarme en nada y te explico por qué. Es un rasgo de personalidad. O sea, me aburro con demasiada facilidad de todo. Entonces, la única opción que he encontrado para salvar esa necesidad de cambio de rutinas constantes es un programa como este, donde cuando me aburrí de política digo, ay, qué bueno, que ya no hay más política por 3 días. Ahora tengo un científico y mañana un escritor y después tengo un rapero. Ah, qué interesante. No podría hacer un programa de política todos los días. Tendría que salir y vomitar. No, es la verdad, no lo podría hacer. Como tampoco a lo mejor podría hacer un programa de farándula, porque me aburriría hablar de cosas que a lo mejor yo digo, bueno, quiero balancear un poco con algo más trascendente de política o de noticias serias, después un científico. Esa es la fórmula que me viene perfecta a la personalidad que tengo porque me aburro. De hecho, si tú ves mi carrera, yo he hecho entretenimiento, he hecho programas donde he hablado con un muñeco por 2 años, con un títere, estuve hablando en Miami a las 6 de la tarde, y me encantó la experiencia. Y de hecho me aburría muy poco, porque el muñeco podía decir lo que yo no podía decir en televisión. Yo era un viejo verde, entonces él decía todo lo que quería y yo me reía. Y así, y no me encasillaría. Respeto a la gente porque siento que en el periodismo tiene que haber gente que sí quiera especializarse. Por ejemplo, el periodismo económico. Tienes que de verdad estudiar, hacer maestrías, conocer de economía para convertirte en una autoridad como un experto en finanzas. Pero eso no soy yo. El periodismo de farándula también te tienes que especializar, pero tampoco quiero que me vean como un periodista de farándula. Por eso cuando la gente trata de decir, bueno, ¿y qué cosas de escala? Le digo, mira, yo tengo una mezcla de todo y me resisto a que me encasillen. Y si la verdad el ser periodista es que te tienes que colgar una corbata y decir, buenas noches, bienvenidos, estas son las noticias, y creer que eso es credibilidad, yo lo desmiento. Porque la credibilidad hoy en día está en el periodismo ciudadano, en la gente que no fue 5 años de una universidad a estudiar periodismo y que llega primero muchas veces que los periodistas a los lugares de la acción. Entonces, hoy por hoy el periodista tiene que ser un ser creíble, natural, objetivo, pero un ser humano, común y corriente. De nada. Hola Ismael, bienvenido. Yo soy periodista de La Universal. Quería hacerte varias preguntitas. ¿Vienes? ¿Tu nombre? Yoli. ¿Cómo? Yoli, de Yolanda. Yoli. Ah, Yoli, ok. Vienes acá a Caracas por primera vez, vas a formar parte del jurado del Miss Venezuela. Vistas a las Misses, puedes compartir con nosotros la pregunta que como jurado le vas a hacer a alguna de las finalistas. Y por último, vimos la entrevista que le hiciste al experto petrolero Juan Carlos Sosa, precandidato presidencial. También ¿qué les pareció? Fue una entrevista muy álgida y me gustaría, por curiosidad, saber, después de que se apagaron las cámaras, cómo terminó esa conversación. Gracias. Yoliner. Wow. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mejor empezamos con las Misses. Es más fácil. Hoy tuvimos la oportunidad, los 15 miembros del jurado, de hacer una entrevista con las 24 Misses. Una experiencia interesante porque esas chicas, después de 3 meses de intensivo, de estar sometidas a disciplina, a entrenamiento, a clases de oratoria, a que párate así, que coloca el pie por allá. Yo no sé cómo pueden mantenerse con vida hasta llegar al certamen. Realmente las admiro porque tienen fuerza de voluntad, porque luchan por lo que quieren y porque muchas de esas chicas a mí me demostraron hoy que tienen frescura, inteligencia, deseos de tener éxito en la vida y que son muy conscientes de que Miss Venezuela y Miss Universo o Miss Mundo son plataformas de lanzamiento para luego continuar con sus carreras. Entonces están conscientes que es un vehículo, más allá de la vanidad de lucir perfectas hoy como muñecas, pues mira, bienvenido sea el motivo del concurso.
Les hice unas cuantas preguntas hoy. La mayoría de las preguntas provocaron risas, aunque eran preguntas serias. A una, por ejemplo, le pregunté, que era muy católica, si ella cree que las jóvenes de hoy deben llegar vírgenes o no al matrimonio. Todo el mundo se rió. Y bueno, ella no contestó mucho, pero me quedé con la duda, si había guardado la virginidad o no. Pero bueno, cosas así. ¿Qué le voy a preguntar esa noche? No tengo idea. Porque en el programa yo no ensayo preguntas. Hay una investigación de quién viene el personaje, su historia de vida, nos las leemos, discutimos en producción aspectos importantes, pero las preguntas van saliendo de la conversación. Entonces acostumbro a no preparar preguntas, sino a tener en mente como un bosquejo mental para ir llevando una conversación. Lo otro de Juan Carlos Sosa, la verdad es que fue un programa bastante incómodo. Incómodo porque yo me tomo muy en serio el tema de proyectar algo a nivel continental. Y está la validez de este señor que traía sus credenciales como escritor, como experto petrolero, pero que además se había lanzado de manera independiente. Todo el discurso que yo había escuchado por meses de todos los líderes opositores es que Venezuela finalmente iba a ser un frente unido en la mesa de unidad democrática. Y de momento, pues me llega este señor. Yo digo, pero ¿y esto qué cosa es? Pues esto está totalmente en contra de lo que me ha llegado como mensaje de todo un país. Y fue una entrevista incómoda porque al mismo tiempo entonces yo ese día no podía ser lo relajado que habitualmente soy, porque tenía que explicarle a Venezuela de dónde había salido este señor y cuáles eran sus intenciones. Aún así mucha gente me atacó a mí porque generalmente, te digo una cosa, con Venezuela, yo siempre digo que cada vez que hago un show de política es como si me tuviera que tirar en un pantano. Entonces es para decir, hoy con dónde salí con el fango, aquí en el cuello o me tapó los ojos, o quedé a la cintura. Nunca quedas bien, nunca quedas bien. Siempre te llegan los mensajes de que si eres chavista o antichavista. Yo no soy ninguna de las dos cosas. En primer lugar porque no soy venezolano. En segundo lugar porque al decidir trabajar en una cadena internacional como CNN en español, me despojé de los prejuicios de hacer militancia periodística. O hago periodismo para una cadena internacional y me mantengo neutral y objetivo y escucho lo que la gente me viene a decir, o hago militancia política y me tengo que ir a trabajar en un canal que defina una línea editorial a favor o en contra. Pero esa no es la línea editorial de mi empresa, es una línea editorial que aunque muchos la cuestionen, porque nunca se queda bien, como digo, sí tratamos de ser objetivos y de oír las dos caras de la moneda. Y es una situación difícil en las políticas de todos los países, no Venezuela, porque todo el mundo queda como que insatisfecho por momentos. Pero yo lo único que les pido al país es un poco de tolerancia y que cuando presentemos un personaje que cause este revuelo, pues mira, que las pasiones se queden dentro del civismo. Porque hay gente que utiliza Twitter y yo siempre digo, se vale la oposición. Lo que no se vale es el insulto, la vulgaridad, el hecho de ataques personales. O sea, a mí me han llegado a decir payaso. Yo lo único que ya he adoptado por contestar es, siempre que sea de un circo que no maltrate animales, bienvenido al circo. Porque la verdad, o sea, es una percepción muy personal de alguien que piensa que tú estás favoreciendo un tema o una posición política. La verdad, yo te digo, o sea, ni con Cuba tengo partido, porque opté por ser un periodista que responde a los intereses de una cadena que va a todo un continente y que sería irresponsable realmente empezar a dar opiniones y a crear un estado de opinión favorable a algo o no. Que en lo personal tenga mis opiniones, sí, las tengo, pero son reservadas. No son publicadas ni lo serán porque entiendo que no me toca hacer militancia política. De nada. Hola Ismael, mi nombre es Elia Pacheco y tengo 3 preguntas para ti. La primera, ya has hablado con respecto a las centenares de entrevistas que has tenido durante toda tu carrera periodística, pero me gustaría saber cuál ha sido para ti la más controversial. También me gustaría saber cómo fue tu ingreso en CNN y además tienes una industria con tu apellido. Leyendo tu currículum me di cuenta que muchos de los programas que has realizado todos han tenido tu apellido, entonces ¿a qué se debe eso? Gracias. Mira, fue una casualidad que una vez abrí el diccionario y busqué que la palabra cala en el diccionario en español de la Real Lengua Española tiene
18 acepciones. Yo invito a que hagan el ejercicio, es muy divertido. 18 acepciones para la palabra cala, calar, todo lo derivado con el verbo o el sustantivo. Entonces yo dije, wow, qué interesante que mi apellido se preste para tanto juego lingüístico en un idioma tan rico como el español. En aquel momento no conocía el uso tan cotidiano que los venezolanos le dan a esto de me lo calo, no me lo calo y todo eso. Después me gustó más, porque digo, wow, qué bueno que en Venezuela la gente diga, y de hecho alguien me puso una vez en el Twitter, me puso, a este cala no hay quien se lo cale. Y entonces yo dije, wow, esta noche no dormiré. Sí duermo. Mañana habrá alguien que diga que el programa es impelable, que además es otra cosa venezolana que aprendí. El no me lo pelo o impelable, ¿no? Entonces a partir de ahí que leí en el diccionario esto de cala, se me surgió un juego que lo empecé a hacer en la radio de Cuba que decía, soy Ismael Cala, calando fuerte en tu corazón. Y eso pegó tanto en radio que los niños no me decían nunca Ismael, me decían calando fuerte. Y así se quedó y se hizo muy popular en Cuba. Salí de Cuba y empecé a continuar usando esa marca. En Canadá tuve un programa de entrevistas que se llamó Calando A. El de Miami se llamó Calando Fuerte. Y ahora pues Cynthia Hudson, nuestra gerente general, la que tuvo la idea de que el nombre de este programa sería Cala. Ese sí no es crédito mío, es crédito de ella, porque de hecho yo le decía Cala a secas, como que no me parecía al principio. Ella dijo, no, es que estos programas son de personalidad, o sea, el conductor, como tipo Cristina, Oprah, ¿no? Ese tipo de cosas así. Entonces, pues esa es la historia detrás del nombre. ¿Qué otra cosa me habías preguntado? La entrevista la más controversial. La más controversial. Acaba de salir la entrevista con el expresidente Álvaro Uribe. Y yo te diría que ha sido muy controversial. Porque en Colombia, mucha gente, cosa que fue el mayor halago que leí en la prensa colombiana, dice, Uribe se vio en esa entrevista más relajado que nunca. Y ese fue mi propósito. Ese fue el propósito número uno. Que Uribe me hablara de una manera relajada para que expresara lo que quisiera decir. Porque además yo sentía que necesitaba escuchar la voz de alguien que todos los días amanece con una nueva acusación, o a él o a alguien de su gabinete pasado. Y bueno, causó mucho revuelo, mucha polémica en Colombia. La verdad te digo, en esto uno tiene que aprender a tener una piel muy fuerte, porque el trabajo que hacemos no le va a caer bien a todo el mundo, y más cuando es política, hay muchos intereses detrás que mueven la política. Entonces, si alguien me dice, bueno, Cala no fue lo suficientemente instigador, lucía como un relacionista público, yo digo, qué interesante que a otro le parece que fui demasiado fuerte con Uribe y que me metí en temas y que dijo cosas que nunca antes había dicho. Como por ejemplo, que reconoció que había sido un error de él no haber sido lo suficientemente categórico en negarse a la segunda reelección cuando lo proponían, cuando él terminaba su segundo gobierno. Eso no lo había dicho nunca. Entonces, cuando logras que alguien te diga algo como eso, que no lo ha dicho hasta ese momento a un medio incluso nacional, que siempre lo están cuestionando, yo digo, pues mira, se cumplió el propósito. Pero no deja de ser controversial y no deja de ser algo que tú dices, depende de quién lo lee, la lectura que le dé. ¿Y tu ingreso en CNN cuándo fue? Mi ingreso en CNN fue estando en Toronto. Yo trabajaba para Tele Latino, ese canal de cable local. Quise hacer una pasantía estudiando producción de televisión y periodismo. Llamé a CNN, donde tenía un compañero de Cuba de la universidad. Él habló con el productor ejecutivo de la cadena. Yo me pagué todos los gastos, me fui a Atlanta por 3 semanas. Hice la pasantía, conocí a todo el mundo. Y les dije, bueno, y de Toronto ustedes nunca han tenido ningún corresponsal. No, la verdad. Le dije, ¿por qué no probamos a hacer historias desde Canadá? Así empezamos. Haciendo historias desde Canadá, fue el Papa Juan Pablo II a Toronto en el 2002. CNN no mandó a nadie, fue mi primera gran cobertura para la cadena por 11 días en la Jornada Mundial de la Juventud. Y a partir de ahí, bueno, pues ya todo lo que conocemos de la historia, ¿no?